Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tribu al Extremo. Recuerden que estamos en Facebook y en 106.1 FM. Bueno, el día de hoy nos tocó conducir a nosotros y estar aquí en el programa. Nosotros somos el Team Physiolution. Yo soy la licenciada Evelyn. Yo soy el licenciado Ulises. Como bien dice la licenciada, queremos agradecer a Tribu El Extremo por brindarnos este espacio. La verdad que nos consideren y que consideren a la fisioterapia de Oaxaca se me hace algo bastante padre. Ahorita estamos en un live en vivo. Posteriormente nos van a poder escuchar en la radio, como bien dijo la licenciada, en el 106.1 de FM, de 7 a 8 de la noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diana Rodríguez. Soy terapeuta físico. Formo parte también del Team Physiolution y bueno, bienvenidos al programa. Espero que la información que les estemos brindando sea de útil para todos ustedes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando. Igualmente soy terapeuta físico aquí del Team Physiolution. Sean bienvenidos a estas pláticas que vamos a estar teniendo los días miércoles de 7 a 8 y nada más. Ok, bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es qué es la fisioterapia. Physiolution te lo explica. Queremos dar a conocer un poquito qué es la fisioterapia antes de meternos como a otros temas y sobre todo que el público que nos esté viendo sepa en qué momento puede acudir a fisioterapia, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, con quién trabajamos, porque creo que sí hay dudas con respecto a, en general, qué es la fisioterapia. Entonces, pues, vamos a empezar, vamos a ir con un poquito de qué es la historia, ¿no? ¿De dónde viene la fisioterapia, no? Bueno. Ok. Bueno, nos pusimos a charlar entre nosotros para ver cómo podíamos abordar eso, porque sabemos que la historia siempre nos aburre, ¿no? Es aburrida, ¿no? Mucho. Entonces, aquí en Oaxaca es complicado todavía a la fecha que puedan acudir con el fisio porque no saben realmente a lo que nos dedicamos. Y si nos vamos como en general al mundo, cómo empezó la terapia física, pues fue en general por procedimientos que hacían desde los antepasados, ¿no? Sí, justo. En las primeras civilizaciones se daba el uso, pues, no tan como se da hoy en día, porque pues finalmente no había un método científico y demás, pero se usaban, por ejemplo, los famosos agentes físicos, el calor, la luz del sol, el agua, el ejercicio se considera parte de la terapia física y pues desde tiempos ancestrales siempre se ha usado eso, las civilizaciones como egipcias, romanas, y demás civilizaciones empezaban con estas técnicas. Ahora, si nos vamos más a nuestra historia del país, pues en las civilizaciones prehispánicas, como la maya, las aztecas, pues tenían técnicas o usaban ciertos agentes físicos, uno de ellos y el más conocido que podría ser un precursor de estos agentes físicos, pues si bien es el famoso temazcal que a la fecha se sigue utilizando, que sí te da ciertos beneficios para la salud, pero pues también volvemos al punto en el que estos agentes físicos hoy en día están un poquito más dosificados de acuerdo a la patología que tú manejes, pues también es el uso ideal de estos agentes físicos. Sí, claro, como bien lo dijo la licenciada Evelyn, al final de cuentas es una historia un poco amplia y que la verdad a muchos y a mí en particular en la universidad me costó bastantito. Lo que se me quedó muy grabado en ese sentido, pues es cómo va cambiando todo y cómo va evolucionando. Pero en Oaxaca como que se quedó esa parte de que pues prefieren ir con el brujo, con el huesero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso estamos nosotros tratando de cambiar. Desde que salimos de la universidad, nosotros intentamos justamente buscar esa parte, que reconocieran un poquito más nuestro trabajo. Por eso nuestro eslogan es más como innovando la fisioterapia, la terapia física y la rehabilitación. Justamente buscando esa parte, porque al final de cuentas, digo, no está mal a lo mejor un huesero, ¿no? Pero
Yo respeto cada uno de los trabajos, pero no hay veces que no es necesario ir con un huesero cuando en verdad es otra situación en la que está pasando el paciente, ¿no? Entonces, sí es un poco complejo, un poco complicado, pero nosotros hemos estado trabajando pues en inculcar eso aquí en la ciudad de Oaxaca y queremos seguir haciéndolo ahorita con ustedes, compartiéndoselo para que pues tengan un poquito más de conocimiento en cuanto a lo que se hace en cuestión de la fisioterapia. Así es, y complementando un poquito esta parte de la historia y llevándolo como hacia la era moderna, hacia la era actual, muchas de las profesiones actuales nacen de las necesidades, ¿no? Y es cierto que la fisioterapia tal cual se empieza a establecer una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, a partir de todas las secuelas que quedaban, tanto a nivel físico como a nivel emocional, es donde podemos tener ya un poquito más marcado esta historia, este trayecto que se va tomando y sobre todo en países europeos es donde se empieza a ubicar un poquito más, a dar un tratamiento un poquito más profundo, a tener ya una base que, como bien dicen, nació del empirismo, poco a poco se fue comprobando en base a prueba y error que esto sí funcionaba, ¿no? Y a partir de la era actual y ya con el avance de la tecnología es donde ya empezamos a tener un poquito más de conocimiento de los efectos fisiológicos que pueden ocurrir en el cuerpo si nosotros aplicáramos alguna técnica, algún tratamiento, o cómo es que cambia nuestro cuerpo al ser sometido una vez más a estos cambios, a estos agentes físicos que se mencionan tanto, que es como nosotros tomamos como base del tratamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que también si nos están viendo, si tienen a sus abuelitos, a sus papás, siempre han utilizado algún tipo de agente físico cuando les duele el estómago, cuando sienten algún dolor, si a lo mejor practican algún deporte y llegaron de jugar, la abuelita siempre tiene un remedio, ¿no? Otra cosa también al que nosotros nos enfrentamos es que justamente en Oaxaca pues hay varias comunidades alrededor, entonces siempre respetamos esa parte, pero pues queríamos contarles como un poquito acerca de cómo en el mundo se ha desarrollado. También yo creo que ustedes conocen los famosos toquecitos, las hormiguitas, viene desde hace muchos años con el pez torpedo, ¿no? A lo mejor en clase de repente nos decían y a mí al menos me resultó curioso cómo es que ocupaban a lo mejor un pez para que sintieran esas hormiguitas, las famosas hormiguitas. Y pues bueno, eso es como a nivel mundial, ¿no? Pero vámonos ya un poquito a lo que es México, ¿ok? ¿Cómo fue que empezó la fisioterapia? Bueno, en México la profesionalización de la fisioterapia inició porque justamente se dio esto de la poliomielitis, entonces surgió la necesidad de que pues los pacientes se recuperaran, tomaran movimiento, funcionalidad y retomaran las actividades de su vida diaria. Entonces en ese proceso pues en un inicio fueron enfermeros, incluso entrenadores los que fueron um, capacitados para atender a este tipo de personas o enfermos. Se hicieron técnicos en un inicio, sobre todo en la Ciudad de México, que fue como en donde se dio este boom, por decirlo de alguna forma, y posterior a eso pues surgieron más instituciones y fue como a finales de los 90 que se dio como tal ya un reconocimiento para que se hiciera una licenciatura, es decir, nos profesionalizáramos aún más, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, todavía en la Ciudad de México se pudieron ver bastantes técnicos que empezaron como técnicos y ahorita pues ya son licenciados. Entonces, si vemos aquí en Oaxaca no hay terapeutas tan grandes, ¿no? Son como de edad promedio. Estamos jóvenes, adultos jóvenes, pero ya en la Ciudad de México se ven terapeutas ya grandes, entonces también demuestra que ellos fueron los precursores en este aspecto. El Hospital General de México fue como que el que empezó en estas épocas de 1905, donde comenzó el área, porque tenían área de hidroterapia, mecanoterapia, pero no había como tal todavía terapeutas físicos, empezó como la medicina de la rehabilitación y posterior a eso
ya comenzó como tal la medicina física y rehabilitación, y después de eso fue que ya había licenciados en terapia física. Entonces, la licenciatura es joven hasta cierto punto. Sí, o sea, realmente si hablamos de una licenciatura, creo que estamos hablando de no más de 25 años realmente en concreto. Entonces, pues a partir de eso, y es justamente también una de las razones, pues como dice la licenciada Evelyn, de que es una carrera joven relativamente, es por eso que también muchos de sus abuelitos, por ejemplo, dudan mucho de bien, bueno, ¿y qué hacen? ¿No? ¿Quiénes son? O incluso a nosotros que nos ven tanto jóvenes, dicen, ah, pero ¿a poco tú sabes hacer eso? O realmente sí sirve, porque digo, pues, es lógico que no le den tanta como importancia o seriedad, pues si de pronto nos ven jóvenes o no es una carrera hasta hace no mucho tan escuchada, y sobre todo porque también si volvemos al tema de que Oaxaca es una ciudad de usos y costumbres, entonces muchas veces prefieren optar por medicina alternativa, por decirlo de alguna forma, pues que por un área de la medicina nueva, se puede decir. Ok, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir contándole. Ya nos vamos a ir a lo de Oaxaca y ya lo que nos interesa, ¿no? Que es la terapia física.
extremo, regresamos platicando sobre la terapia, qué es la terapia, y anteriormente hablábamos un poquito sobre la historia en los inicios, la historia en la era actual, en la era moderna, los inicios en México, y concretamente en Oaxaca todavía no existe una historia tal cual, por lo que se ha mencionado anteriormente, que la carrera, la licenciatura es relativamente joven, y sobre todo porque al igual que como se ha ido desarrollando, se han ido complementando, se ha ido nutriendo de varias áreas. Podríamos hablar que los inicios de rehabilitación, o lo que en un inicio nosotros pensábamos que era la rehabilitación, empezaba en el Hospital Cruz del Sur, que es el hospital psiquiátrico actualmente, y a partir de ahí, mediante un poquito combinado con la terapia ocupacional en sus inicios, y un poquito con la rehabilitación, y un poquito como lo hemos mencionado de los agentes que nosotros utilizábamos, era como se trataba de dar digamos, como este tratamiento hacia las personas, ¿no? Ya posteriormente a eso vino la instalación del CRE, que poco a poco igual tuvo que venir gente de la Ciudad de México a capacitar, a dar tratamiento, a instruir los médicos en medicina física y rehabilitación. Hay algunos médicos que todavía siguen, que son pioneros de hecho de la instalación del CRE, y todavía están con nosotros dando consultas, apoyando a algunos terapeutas, y es así como se va formando un poquito como la historia en Oaxaca de la rehabilitación. Pero también, al ser nuestro estado un estado rico en tradiciones, un estado rico en muchas, ¿cómo decirlo?, culturas al mismo tiempo, un estado con unas 8 regiones, cada una diferente, pues ha costado un poquito como establecernos sobre qué es lo que hacemos y quiénes somos los terapeutas físicos, ¿no? ¿Qué no es un terapeuta físico? Un terapeuta físico no es un masajista, porque muchas veces se piensa que la terapia física solamente es masajes. No somos hueseros, no somos quiroprácticos. No somos curanderos. Sí, al final de cuentas no somos médicos, nos tachan de todo eso, ¿no? Hasta muchas veces entre la familia, ¿no? Cuando te ven y te dicen, ya llegó el huesero, ¿no? Ya llegó el quiropráctico, ¿no? Al final de cuentas sufrimos bullying en la familia, pero les duele algo y, oye, revísame, ¿no? Como bien dice el licenciado Fernando, los inicios fueron de esa manera. Al final creo que los primeros fueron como los médicos y estudiaban la especialidad en rehabilitación, ¿no? Porque me tocó ver a algunos y era la única forma en la que podíamos acceder como a una rehabilitación por parte de un médico. Ahora ya, gracias a la universidad y varias universidades que tenemos en el estado, pues como tal ya está la licenciatura. Al final a nosotros nos tocó ser la 7ª generación y les digo, es al final de cuentas una carrera nueva, pero que ha tenido un boom bastante grande. En los últimos años hasta escuchaba que habían salones, hasta 4 salones de terapeutas. Decía, wow, ¿dónde vamos a estar tantos fisioterapeutas aquí en la ciudad? Pero espero que sea para bien, para que al final de cuentas, como dice el licenciado Fernando, somos ricos en cultura, en tradiciones, y no solamente estamos en la ciudad de Oaxaca, sino pues está lo que es la costa, la Mixteca. Tenemos varios puntos de donde ir a cambiar esta forma de pensar a lo mejor, y empezar a involucrar un poquito más lo que es la fisioterapia, y que nos dejen de tachar como esto, de lo que no somos, ¿no? De esta parte de los hueseros, quiroprácticos, todo eso. Ok, bueno, nos vamos a ir ahora a explicarles un poquito acerca de las áreas de desarrollo de la fisioterapia, ¿no? Bueno, principalmente esto es deportivo, entonces creo que nos conocen o conocen a los fisioterapeutas o terapeutas físicos por el deporte. De hecho, de repente por ahí tengo alumnos que se meten a la universidad por el deporte, porque quieren dedicarse a lo deportivo, pero también queremos enseñarles un poquito de qué más hace un fisioterapeuta, qué áreas de desarrollo podemos trabajar. Sí, porque al final de cuentas, como bien dices, los alumnos
siempre escuchan como fisioterapia deportiva y creo que es como la que se casan, ¿no? Sí. Y al final de cuentas son varias cosas las que podemos realizar, como lo hacemos aquí, ¿no? Como cada quien de nosotros hace, a lo mejor tú te enfocas más a los niños, yo me enfoco más a los deportistas, el licenciado Fernando adultos, traumatología, ¿no? Entonces cada uno yo creo que es bueno y ahorita les vamos a decir un poquito de cada área, a lo mejor en la que nosotros nos desenvolvemos un poco mejor. Aunado a eso, siempre la fisioterapia la han relacionado con la discapacidad. Y si bien la discapacidad en un inicio era como nuestra área en donde nos desarrollábamos principalmente, la fisioterapia trabaja la funcionalidad y el movimiento de las personas. Entonces, pues, partiendo de eso, todos nos movemos y todos necesitamos ser funcionales, no hay más, ¿de acuerdo? Y sobre de eso es que ya nos desenvolvemos en distintas áreas, como decía, la más famosa, la más conocida sí es lo deportivo, pero ahí están el área pediátrica, el área de traumatología y ortopedia, que esa también es un área que, por decirlo así, o de alguna forma es de tronco común, porque esa todas lo llevamos en nuestra formación académica. Hay unas áreas un tanto más especializadas, que podríamos decir geriátricos o adultos mayores. En mi caso yo trabajo más con mujeres. La ortopedia infantil, la ortopedia en adultos, la ortopedia en adultos mayores. Otra área que al menos en el país donde más se puede ver es el área de neurorehabilitación, el área neurológica, que no se limita solamente quizás a niños que tienen algún problema neurológico, ya sea congénito o que se establece según algunas circunstancias. Hay enfermedades neurológicas que no se limitan solamente en el aspecto físico. Hay actualmente el área sensitiva, el área multisensorial están tomando un impulso bastante importante. De los más recientes, el área dermatofuncional, pero tampoco es exclusivamente dermatofuncional estético, ¿no? El área dermatofuncional es un área bastante grande, bastante amplia, que actualmente también está tomando un impulso importante. Tenemos también las áreas de la biomecánica, porque ya en la biomecánica se va estableciendo que, como bien dicen, si es cierto que algunas personas podemos desempeñar alguna actividad física, algún deporte en específico, no se va a limitar solamente en ese aspecto. Hay niños que van teniendo trastornos motrices a lo largo de su desarrollo, hay personas que por alguna lesión van teniendo alguna alteración en el movimiento, hay enfermedades neurológicas que también van afectando en su movimiento y, como bien decía la licenciada, el objetivo principal de la rehabilitación, el objetivo principal del fisioterapeuta es que nosotros recuperemos el movimiento, ¿sale? Las limitaciones como el dolor, las limitaciones como las alteraciones sensitivas, la incapacidad para poder realizar las actividades de la vida diaria no deberían de ser como una barrera para impedirnos el que nosotros nos podamos mover libremente. Ahí es donde nosotros fundamentalmente trabajamos. Ahora bien, no solo tratamos como tal de enfermedad, nosotros intervenimos desde una promoción de la salud, es decir, siempre me voy a ejemplificar la cuestión deportiva porque es la con la que más nos relacionamos o es la que mejor identificamos. Entonces, por ejemplo, un deportista no solo va a venir conmigo cuando ya tengo una lesión, sino para prevenir esa lesión o para decirle, oye, si tú te cuidas de cierta forma o si tú entrenas de cierta forma o si tú tienes ciertos cuidados, pues vamos a evitar llegar a una lesión, ¿no? Y ahora, lo que bien decíamos, hay enfermedades que desafortunadamente no se van a ir, van a quedar permanentemente en las personas y entonces ahí ya estaríamos hablando más de un tema de rehabilitación que es un poquito más prolongado, ¿no? Ok, sí, y pues bueno, vamos ahora con qué sí es la fisioterapia. Para ustedes, licenciados, ¿qué sí sería la fisioterapia? Tal vez dentro de su área, dentro de cada área de ustedes, defínanlo con, si quieren, una frase, una palabra. ¿Qué sí es la fisioterapia?
Pues para mí, más que me desenvuelvo en el área deportiva, pues es el movimiento, ¿no? Al final de cuentas creo que esa es la base que como fisioterapeutas tenemos y tratamos de enseñarle al paciente, porque muchas veces el paciente cuando le duele algo o cuando le duele a la persona algo, lo primerito que hacen pues no lo muevo, ¿no? No lo muevo, ¿para qué? Porque si lo muevo me va a doler, ¿no? Y al final de cuentas piensan que al no moverlo pues se va a curar, pero el día de mañana cuando lo intenta mover o algo, pues viene un dolor mayor, ¿no? Entonces yo me inclinaría por esa parte y yo creo que esa es la base como nosotros como fisioterapeutas de este lado. Otra creo que también es importante, al menos dentro de mi área pediátrica, pero creo que en todos, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que puede tener en este caso un niño, pero también un adulto, pero también un adulto mayor, el que pueda aprender a lo mejor al movimiento, el que pueda aprender sus ejercicios, en mi caso el que pueda aprender a gatear, a caminar, a correr, a saltar, creo que otro sería aprendizaje. Yo creo que también el cuidado. Yo siempre hablo mucho del autocuidado porque eso es como personas nos podemos prevenir y no solo prevenir una enfermedad así de simple. Y entonces desde la prevención con el movimiento vamos a impedir ese tipo de situaciones. Ok, pues en base a lo que dijimos nos vamos a ir a un pequeño corte por si hay algún saludo o algo que nos quieran mandar. Muchas gracias. Preguntas también, entonces en un momento regresamos y estaremos respondiendo preguntas, dudas que tengan, por favor. Bueno, ya regresamos aquí con el Team Physiolution. Bueno, estábamos hablando de, con una palabra, con una frase, definir qué sí es la fisioterapia. Licenciado Fernando. Bueno, también definiría la fisioterapia como prevención. Creo que sería una buena palabra porque como bien habían mencionado y sobre todo como hemos hablado de las áreas en las cuales nosotros podemos desenvolvernos, es bien sabido que actualmente prevenir una enfermedad nos va a ahorrar
un sinfín de, ¿cómo decirlo?, de situaciones adversas que podamos ir presentando, ¿no? Entonces, la fisioterapia, no necesariamente necesitamos tener una lesión, no necesariamente necesitamos tener alguna restricción en el movimiento para que nosotros podamos acudir a una valoración, a una consulta, a una sesión de fisioterapia, ¿no? Lamentablemente, creo que falta un poquito más de difusión en este sentido, en el sentido en el cual nosotros como terapeutas, nosotros como fisioterapeutas, podemos ayudar a prevenir que a lo largo de nuestra vida podamos ir acumulando situaciones corporales, situaciones físicas que nos van a ir mermando nuestra libertad de movimiento. Muchas veces dejamos pasar algún suceso que nos haya pasado. Al menos creo que todos nosotros y todos los demás colegas fisioterapeutas van a estar de acuerdo que siempre nos vamos a encontrar con una persona que nos dijo, es que hace 15 años yo me doblé el tobillo, es que hace un año yo me troné la rodilla o alguna otra situación en la cual nosotros decimos, bueno, si en ese momento no lo hubieras dejado pasar, si en ese momento hubieras tenido la información suficiente, actualmente no estarías como padeciendo alguna situación, ¿no? Entonces, yo definiría la fisioterapia como eso, como prevención, medicina de prevención, y que actualmente es bastante importante ya en un contexto, si lo que queremos llevar a ese punto social, económico, en lugar de estar gastando en algún medicamento, en lugar de estar gastando estudios que lamentablemente no son tan accesibles, en estar gastando idas al doctor y que muchas veces no vemos como un gran beneficio, como un gran resultado, la medicina de prevención es lo que nos va a ayudar a evitar llegar a ese punto. Bueno, y también algo importante que queremos comentarles es que terapia física lo ligan mucho a lo que es discapacidad. Y claro, nosotros trabajamos con personas con discapacidad, pero también trabajamos con personas sin discapacidad y eso sería importante recalcarlo, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar con una persona sin discapacidad por prevención, como dice el licenciado, pero también yo puedo trabajar con una persona que adquirió una discapacidad, si nos vamos a que sea temporal o permanente, y también yo la puedo trabajar desde otro objetivo, ¿no? Entonces es también importante este punto de la discapacidad. Un tema bastante, o bueno, no creo que bastante, mejor dicho, nada conocido en la sociedad con respecto a discapacidad. Entonces, antes de que yo me vaya con discapacidad, ¿alguien quiere decir algo? No, creo que por mi parte. Ahí vamos. Estamos Okay. dándolo todo, chavos. Ok, hablando, vamos a hablar muy leve sobre lo que es la discapacidad, y no por no darle importancia, sino para que conozcamos un poquito al respecto, ¿no? Hablando de si atendemos personas con discapacidad, nosotros podemos trabajar con todos los tipos de discapacidad y eso a lo mejor sí sería bueno que lo conocieran. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que hay? Discapacidad motriz. Nosotros como fisios creo que al 100% podemos trabajar con una persona con discapacidad motriz. ¿Qué discapacidad o qué deficiencia a nivel motriz podemos encontrar? Personas con alguna amputación, personas con lesión medular, personas con lumbalgia, con gonartrosis, donde haya una deficiencia ya sea corporal o Que limite el funcional. movimiento, ¿no? También existe la discapacidad mental. En la discapacidad mental van a irse más hacia enfermedades mentales. En este caso, nosotros como fisios también podemos ir a lo mejor a lo que son psiquiátricos, a lo mejor trabajar con psicólogos, con psiquiatras, para que nosotros también podamos darle un abordaje al movimiento con personas con discapacidad mental. Después, discapacidad intelectual. Anteriormente la discapacidad intelectual la conocían como retraso mental. ¿Okay? Actualmente es discapacidad intelectual. Un ejemplo son personas con síndrome de Down. Nosotros podemos hacer un abordaje increíble con los pacientes con síndrome de Down
Y el último que se me está pasando es el sensorial, discapacidad sensorial. Las más conocidas, discapacidad visual, discapacidad auditiva, que también nosotros podemos entrar en ese aspecto. O el último tipo, que es la discapacidad múltiple, que quiere decir que hay 2 o más discapacidades en la persona, ¿no? Entonces, nosotros realmente sí podemos trabajar con cualquier tipo de discapacidad. Sí, como bien decía la licenciada, mientras haya una limitación en el movimiento, nosotros siempre vamos a tener una intervención, ¿de acuerdo? Aunque esta no sea la principal sea la discapacidad motriz, cualquiera de las otras discapacidades, si presentan una alteración o una limitación en el movimiento, nosotros vamos a hacer una intervención. Sí, ok, eso es en discapacidad, pero a lo mejor los que nos están viendo nos dicen, ok, pero yo no tengo una discapacidad, entonces yo no voy con ustedes, ¿no? Si nos vamos a los grados, si utilizamos anteojos, ya tenemos una discapacidad porque es una deficiencia a nivel visual, Sí, claro. ¿no? Solamente que el grado nos hace funcional, no hay ningún problema. Pero si yo no tengo una discapacidad, pero de repente por estar trabajando ya me duele la espalda, eso me va a dar una limitación o una restricción. Tal vez si las rodillas me está molestando, también yo puedo acudir a fisioterapia o, aunque no me duela nada, debería yo de ir al fisio. Y también como ir quitando un poquito del tabú a esta palabra de discapacidad, porque como bien dijo la licenciada, ya el que nosotros utilicemos anteojos o utilicemos algún bastón en algún momento, algunas muletas, se presenta como cierto grado de discapacidad, pero eso no significa que es una palabra mala o que algo está sucediendo mal en ti, ¿no? Porque eso lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, en el cual solamente a cierto grupo de personas, como de cierta manera se les podía decir discapacitados. Actualmente también falta mucha información para que podamos saber reconocer a estas personas y entender que una discapacidad no es sinónimo de algo malo ni que algo está mal, ¿no? Hay mucho tabú también por esa parte, y como bien decía la licenciada, es un tema bastante amplio del cual podríamos desarrollar y tener programas infinitos acerca sobre discapacidad. Sí, así es, ¿sabes? Se me vino a la mente, ahora que fueron los paranacionales, como nos decían los chicos, nos tuvimos la oportunidad de estar con los chicos de Aguascalientes, y saludos a los de Aguascalientes. Y la verdad que fue bastante padre trabajar con ellos. Era la primera vez que creo que lo realizábamos, y nos decían justamente que en ese entorno ellos podían sentirse normales, ¿no? Y cuando en verdad todo el tiempo deberían sentirse así, ¿no? No solamente en su evento de ellos, justamente por ese tabú o por lo que representa esta palabra, ¿no? Que al final de cuentas, cuando dicen persona con discapacidad, o sea, ya es algo fuerte. Es un insulto, ¿no? Exactamente, y no debería ser de esa manera. Por De ejemplo, hecho, perdón, por ejemplo, los abuelitos no les gusta usar el bastón, aunque lo necesiten, aunque les vaya a funcionar, vayan a ser más funcionales, se rehúsan a usar este tipo de aditamentos o ayudas porque justamente dicen, no, es que ya soy una persona con discapacidad. Y si nos vamos a algo más concreto, pues sí, la vejez se considera una discapacidad porque vas perdiendo tus funciones, o tus funciones se van reduciendo. Pero eso tampoco, como dicen mis compañeros, eso no tiene por qué verse como algo malo, sino también debe de ser el hecho de que para eso estamos nosotros, para que esta discapacidad no se establezca o no existan estas limitaciones, ¿no? sí, de hecho lo que iba a comentar y lo que dice el licenciado, en los conceptos o las definiciones que había antes entraba lo normal, lo que era normal para nosotros. Si nos vamos como al contexto de la población, lo normal es no tener discapacidad, ¿no? Pero también la discapacidad te puede generar normalizarlo, por así decirlo. Yo puedo a lo mejor no ver, pero puedo ser 100% independiente. Yo puedo a lo mejor no escuchar, pero soy funcional, soy independiente. Yo puedo usar bastón, como dice la licenciada, pero yo soy independiente. Entonces, creo que lo que necesitamos enseñar nosotros como oficios es la independencia que pueda haber, aunado a que haya una discapacidad, ¿no?
Y pues, bueno, nos vamos a lo siguiente, ¿no? Sí. Ya hablamos un poquito de qué es la terapia física, no nos quisimos meter a la definición que nos venían desde la Universidad de Arte y Ciencia, no, De sino los realmente agentes físicos. dónde vamos, ¿no? ¿Qué áreas de desarrollo tenemos? Pero también a lo mejor de los que nos están viendo, el público en general, nunca han ido al fisio. Sí. Entonces vamos a platicar un poquito de, ¿y cómo es una sesión con el fisio, no? Para empezar, si con la persona que estoy yendo es un fisio, porque volvemos al tema de que, por ejemplo, hablando concretamente de la ciudad de Oaxaca, hay muchos quiroprácticos, hay muchos hueseros en la zona céntrica. Entonces, de pronto sí nos confunden porque dicen, es que yo hago fisioterapia porque el término está muy de moda, por decirlo de alguna forma, entonces también nos confundes, ni hay como esa de, no importa, yo soy quiropráctico, pero también hago fisioterapia, no. Como cuáles son las red flags o las green flags de un fisioterapeuta? Primero debe de haber estudiado una licenciatura en fisioterapia o terapia física, o bueno, hay varias, kinesiología incluso, ¿no? Son 4 años de licenciatura, como todas las demás, el servicio, etcétera. Pero aunado a esto, pues hoy en día, por la profesionalización, pues deben de tener ciertas certificaciones. En el área de fisioterapia o en la carrera de fisioterapia no hay como tal una especialidad. La única que está saliendo a denotar, bueno, son 2 ya. Es la deportiva y la dermatofuncional, porque ya como está más concreto su tira de materias, el estudio, la investigación que le han metido a esas áreas. Pero les digo, sin embargo, sí, por ejemplo, si la licenciada Evelyn, que está especializada en el área pediátrica, ella ha tomado formación en estimulación temprana, en neurodesarrollo, en psicomotricidad. En mi caso, pues he trabajado más con ejercicio para mujeres, piso pélvico y demás. El licenciado Fernando y el licenciado Ulises de la misma forma, ¿no? Entonces, esa en primera entrada es lo que debe de tener tu fisio. Ok, vamos a ir a una pausa y ya regresamos creo ya es el último bloque de lo que es la fisioterapia, de cómo vamos a explicar. Bueno, probaste. Bueno, regresamos aquí a Tribu al Extremo. Vamos a hablar un poquito de lo que es, cómo es una sesión con el fisio, ¿no? Estábamos en eso. Ok, ya sabemos cómo pues debe ser un licenciado en terapia física, cómo identificarlo, ¿no? Que no sean charlatanes, porque por ahí he visto terapia alternativa con fisioterapia o cursos de masaje que no son licenciados en fisioterapia, O entonces... estudia fisioterapia los sábados 3 horas durante 6 meses. Eso tampoco es fisioterapia. Sí.
Entonces, hay que verificar mucho eso, porque también si tú vas al fisio que no es fisio y no te va bien y te están dando tu tronada y te ponen agujas y te pasan una pistola, no va no vas a tener una buena experiencia y como tal no va a haber credibilidad en lo que es la fisioterapia, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que es la valoración. Yo voy al fisio, ya contacté a mi fisio y estoy en mi valoración. El licenciado Fernando. Como el licenciado Fernando. Ok. Entro a la valoración, ¿no? Por lo regular los pacientes cuando nos buscan se espantan un poquito cuando decimos, es que vamos a hacer primero una valoración y nos dicen, yo ya tengo una valoración o mi diagnóstico, ok. Hay un diagnóstico médico, ¿no? Vámonos a lumbalgia. Yo fui con el trauma porque me dolía mucho la espalda, se me recorría el dolor hacia la pierna y mi diagnóstico es lumbalgia, lumbalgia mecanopostural. Ok, ese es el diagnóstico médico y nosotros no nos metemos ahí porque nos vamos al intrusismo. Si yo hago ese diagnóstico, yo no estoy siendo terapeuta, pero yo tengo que hacer una valoración funcional. ¿Qué quiere decir esto? Si esa deficiencia que va a ser la lumbalgia, la deficiencia va a ser a lo mejor en la zona lumbar, en los músculos, etc., 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 yo voy a tener una restricción y una limitación. Y ahí es donde entra mi valoración. ¿Qué voy a valorar? La fuerza muscular, en cada caso la agoniometría, la postura, Alteraciones el dolor, sensitivas. la alteración sensitiva. Y entonces ahí yo voy a dar mi diagnóstico fisioterapéutico, ¿sale? ¿Cuál es mi restricción? ¿Cuál es mi limitación? Posterior a eso, entonces ya viene qué voy a hacer con esa valoración, o sea, mi tratamiento. Pero hay que poner énfasis en esa parte porque muchas veces es algo que no se hace, ¿no? Aquí en la ciudad de Oaxaca es algo que no se hace, es como de una valoración muy simple y vámonos, ¿no? O muchas veces ni valoran y con lo que les dijo el médico de ponle esto, ponle el otro, con eso, ¿no? Al final de cuentas es eso y creo que tampoco en la universidad nos enseñan como esas valoraciones como tal. Yo creo que si hay un punto en la fisioterapia o los fisioterapeutas a lo mejor que nos estén viendo es pongan atención en eso, en cómo llevar a cabo una buena valoración, porque sin una buena valoración, imagínate cómo va a estar tu tratamiento. Al final de cuentas, tu tratamiento va a venir por esa valoración. Si no la hiciste bien o adecuadamente, pues no vas a tener alguna evolución buena y en lugar de que el día de mañana esta persona te lo agradezca, no, pues jamás en la vida lo vas a volver a ver, ¿no? O hasta demandado puedes terminar saliendo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Y un poquito de la mano, la importancia de esta valoración es el tratamiento. Al final de cuentas, como bien decían, un diagnóstico muy cerrado, como lo puede ser una lumbalgia mecanopostural, nos cierra a que solamente vamos a abocarnos en el dolor lumbar, por seguir el ejemplo de este caso, ¿no? Pero en la valoración es bastante importante que nosotros podamos determinar cuál es la causa, cuál es el origen de nuestra limitación, porque al final de cuentas recaemos al mismo punto. Estamos trabajando con las limitaciones que pueden afectar nuestro entorno, nuestras actividades de la vida diaria, nuestro desempeño laboral, nuestro desempeño deportivo, etcétera, como lo veníamos mencionando, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podamos ubicar la causa, una vez que nosotros ubicamos el origen, a partir de ahí es donde nosotros empezamos a tener nuestro tratamiento. Y como tratamiento, actualmente en fisioterapia tenemos un gran número de herramientas de las cuales nos podemos apoyar. Ya no solamente nos limitamos a los agentes físicos, el frío, el calor, la electricidad, pero sobre todo muy importante el movimiento, ¿no? El ejercicio terapéutico debe de ser una base primordial para que podamos tener una óptima recuperación. Si en nuestro tratamiento nosotros no nos enfocamos en el movimiento, si nosotros no nos enfocamos en la libertad que nos da el movimiento, como bien dijo el licenciado Ulises, nos quedamos cortos y muy probablemente no veamos el beneficio, muy probablemente no veamos el resultado. Entonces, el tratamiento tiene que ir enfocado también a las necesidades del paciente. Yo no puedo atender de la misma manera a un niño, aunque sea por el mismo problema, que a un adulto joven, que a un adolescente y sobre todo a un adulto mayor. Y si a eso le sumamos que puede presentarse
una discapacidad, mucho menos, ¿no? Porque también nosotros, como lo mencionaban hace un momento, puede existir una persona que es ciega, pero se lastimó la rodilla, ¿no? Y entonces ya la ceguera no tiene nada que ver con su rodilla y ahí es donde nuestra valoración, nuestra evaluación tiene que ser primordial. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder ayudar? Escuchando al paciente. Hace un momento hablábamos también sobre cómo definiríamos un poquito la fisioterapia. Una vez que nosotros demos un tratamiento, algo que debemos de tener muy presente es el sentido de empatía. Muy bien. Nosotros tenemos que ser empáticos con las personas que acuden con nosotros, porque al final de cuentas vienen a nosotros buscando una ayuda, vienen buscando sentirse bien, y si nosotros no somos empáticos, no entendemos cuál es su problema, no entendemos hacia dónde quieren ir estas personas, nosotros mismos les estamos poniendo el pie y así podamos realizar un tratamiento excelente y así podamos tener los mejores equipos y así podamos ser los mejores quizás en nuestra área. Si no somos empáticos con esas personas, difícilmente vamos a obtener un gran beneficio con ellos. Ok, pues bueno, siguiendo con esto, ya casi nos vamos, nos falta poquito tiempo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el centro de Fisiolution Oaxaca. No sé si hay por ahí saluditos o algo antes de dar por concluido el tema. Nos saluda Caro Salvador, tu mami. Miriam Silva, no sé. Saludos, Miriam, es la hermana de Saludos. A Lini Tolentino, también, los mejores de Oaxaca, por supuesto que sí, no tengo duda. Ya saben, Lili viene desde la Ciudad de México a atenderse con nosotros. nada más, imagínense. Y Steve, amigo del licenciado Fernando. Excelente deportista. ¿También qué más? El arquitecto Ulises López, tu papi. El dueño. Es el dueño de aquí del centro. Sí, por si no Saludos, sabía. jefe. con Al razón. patrón. Tiene que ver que estemos chambeando. Ok, y pues bueno, más o menos así es como es una visita al fisio. Por lo regular, a veces llegan con miedo, pero ya se van satisfechos. Más que nada los niños, ¿no? Porque muchas veces llegan como que las agujas o como los médicos, ¿no? Que Sí. me van a inyectar o algo así, no, ya les dices o les explicas un poquito esta parte, ¿no? Y al final de cuentas creo que lo que nosotros hacemos es más bonito porque tratas con el paciente, o sea, interactúas demasiado con las personas, con los pacientes, entonces al final se hace una confianza y creo que es bonito porque el día de mañana te siguen buscando. Saludos a nuestros pacientes. Saludos a todos Te nuestros recomiendan. pacientes y gracias a cada uno de los que nos recomiendan, ¿no? Por eso seguimos aquí Y que han estado con nosotros. y vamos a seguir con ustedes, ¿no? Pero sí, eso es algo que pasa muy seguido, que vienen los niños o hasta los adultos, ¿no? De, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a inyectar? ¿O esto? ¿Hacen esto? Y la verdad es que no, la verdad es que... Una mala experiencia. Exactamente, por malas experiencias también es que muchas veces ya no vuelven a ir, ¿no? Abandonan el tratamiento, porque abandonan también el tratamiento. justo vienen, por ejemplo, con casos de dolor y pues lo que ellos no quieren sentir es dolor, y si tú les haces tratamientos un tanto incómodos, pues obviamente no van a querer regresar. Nadie quiere regresar o quiere sentir dolor, desde luego. Sí, entonces, Las descargas, ¿no? las descargas. Pero estiren, chavos. Sí, a los painanis, que luego no quieren estirar y ya vieron que sí necesitan estirar. Bueno, nosotros aquí en el centro tenemos varios convenios, ¿no? Entonces también hay que mandarle saludos a los convenios que tenemos. Tenemos convenios con Sudcao, tenemos convenio con el equipo Painanis, tenemos convenio con el equipo Tarántulas, con la asociación de tenis. Hemos ya trabajado. Con Saludos chicos de judo, al señor Adolfo. Al señor Adolfo. al arquitecto Oscar. Sí, al final de cuentas creo que con ellos llevamos una buena trayectoria. Hemos hecho un clic bastante bueno. Este año se tienen programados varios eventos internacionales allá en Puerto y otros en Huatulco. Entonces, pues esperen más información. Y estos somos nosotros, ¿no? Acudan al final fisio. de cuentas, hemos venido creciendo poco a poco. Esto nació en un pequeño consultorio y cada día, pues, gracias a todas las personas que
que nos buscan por nuestro trabajo, hemos ido creciendo y esperamos seguir creciendo justamente para ustedes y para darles cada vez un mejor servicio, porque sí es una clínica de fisioterapia, pero dentro de ella también tenemos lo que es nutriólogo, tenemos lo que es... Saludos al nutriólogo, a Luis. También ha estado, ¿no? También creo que ya estuvo. Tiene Al entrenador. su gym perros, ¿o ¿cómo se llama? Y pues también aquí tenemos lo que es un entrenador deportivo, ¿no? Que en las noches se da funcional, el licenciado Antonio Maldonado. Entonces creo que hemos ido... Ciclista destacado. No, pero para ciclistas destacados aquí, licenciado Ulises, yo creo que muchos de aquí lo conocen, ¿no? Que aparte de buen fisio es ciclista aquí. Élite, dicen ellos. Élite. Y complementando al Team Physilusion, también está la licenciada Diana Ríos, que está aquí con nosotros. Ella Quizás enfocada en adultos mayores. ella es un poquito más enfocada en adultos Igual y mayores. Que se anime. que se anime a estar a lo mejor el próximo miércoles y la estaremos invitando también a la licenciada Diana, ¿no? Chicas de Fisiomin, Tres mosqueteras. Mariana, Miroslava. y Fisiomay. Fisiomay. Ajá. Mariana, Miroslava y Donají, que también son parte de aquí de Fisiolution. Son 3 fisios que están aquí con nosotros y creo que no se nos pasa a alguien más, ¿no? No se nos vaya a enojar. No, creo que no. Creo que no. Sí. Todo. Pero cualquier cosa, díganos. Entonces, pues nos vamos a estar viendo aquí los miércoles de febrero, decían febrero con Fisiolution. Vamos a estar a las 7 de la noche hablando un poquito de terapia. Quisimos que esto fuera como una introducción de lo que es la fisioterapia, pero vamos a ir dando más temas con respecto a lo que conlleva la fisioterapia. Y también, si les gusta el chismecito, de repente una que otra anécdota, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Al Y- final de no. cuentas eso le gusta a las personas, ¿no? No, y aquí pasan muchísimas cosas. Si les contáramos. Y que bueno, estamos nosotros ubicados en Pensamientos 404, Colonia Reforma. Conocen las Tlayudas Doña Flavia, 2 locales antes de Tlayudas Doña Flavia, enfrente de un hotel que se llama Posada Doña Alicia. Cualquier cosita, un número de teléfono, ¿El tuyo? Sí. no es que no me lo sé porque es nuevo. Vamos a dar el El de la Resolución, ¿no? Ajá, Sí. sí. Mientras que diga algo De licenciado, preferencia, mándenos WhatsApp porque pronto las llamadas, como que no somos tan hábiles, pero con el WhatsApp siempre contestamos. Siempre, siempre. A veces unas horas, días después, pero siempre contestamos. Ok, el teléfono de la clínica 951-470-1782. Ahí pueden mandar un mensajito y con gusto los atendemos. Agenden su cita. Sí. Y pues bueno, ya para despedir, Para ¿algo quiera despedirnos. decir cada quien? No, pues así como dice la licenciada, mándenos un mensajito, igual si eres deportista o alguna persona que realice actividad física y desees pues conocer un poquito más de esto, o todas las personas, ¿no? Que deseen conocer a lo mejor las instalaciones o qué hacemos, pueden acercarse sin algún costo alguno. La intención es esa, que conozcan y que vean un poco nuestro trabajo y que vean nuestras instalaciones, ¿no? Pues los dejo. También si tienen bebés, pueden acudir con nosotros o conmigo, que soy la de pediatría, en estimulación temprana. Si conocen a una mamá que esté batallando ahí con el chamaquillo, pueden acercarse con nosotros de estimulación temprana desde los 0 a los 6 años. Trabajo con mujeres embarazadas en ejercicio terapéutico, igual las que de pronto ya son mamás, siempre hay dolor en espalda, acudan. ¿Cómo se llama? El posparto es una etapa difícil y también puede ser tratada por la fisioterapia. Lo dice por experiencia. Y todo lo relacionado con ortopedia y traumatología, trato de llevarlo más hacia un área que se llama terapia manual. No solamente valoramos esta parte de la limitación, sino cuál es la causa, cuál es el origen, sobre todo estudiar mucho la biomecánica y en base a eso poder ayudarlos, ¿no? Brindarles un tratamiento óptimo, un tratamiento completo y tomando en cuenta que siempre va a ser integral, ¿no? No solamente nos limitamos a nosotros, en dado caso que requieran de algún servicio de especialidad, ya sea con un médico desde otra área, pues también nosotros podemos orientarlos y sobre todo referirlos, ¿no? No vamos a abarcar todo, somos conscientes y nada, estamos para ayudarlos, estamos para brindarles la mejor atención posible. Muy bien, pues muchas gracias por la
invitación. Nos vemos el próximo miércoles. Así es. Y de 7 a 8, recuerden, un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Todavía no, está funcionando raro, nada más. Thank you.